Claudia siempre había mantenido una amistad cercana con David, uno de sus amigos de la infancia. Aunque con el tiempo ambos habían tomado rumbos diferentes en la vida, seguían en contacto. Las reuniones esporádicas y los mensajes rápidos eran un recordatorio de los lazos que compartían desde jóvenes. David, ahora más maduro y con un aura diferente, había estado en la vida de Claudia como un apoyo constante, aunque nunca hubo nada más allá de una buena amistad. Una tarde, después de varios meses sin verse, David decidió pasar por la casa de Claudia para ponerse al día. Eduardo, el esposo de Claudia, estaba fuera de la ciudad por trabajo y ella había mencionado en una conversación que estaría sola durante unos días. David, con la excusa de ver cómo estaba, se presentó en su casa sin previo aviso. Claudia, sorprendida pero contenta de verlo, lo recibió con una sonrisa y lo invitó a pasar. «David, no esperaba verte hoy», dijo Claudia, abrazándolo con fuerza. «Pensé en venir a hacerte compañía, ya que mencionaste que Eduardo no estaría por unos días», respondió él, devolviéndole el abrazo. Ambos se sentaron en el sofá de la sala, y la conversación fluyó fácilmente, como siempre lo había hecho entre ellos. Hablaron de sus trabajos, de sus familias y de los viejos tiempos. Sin embargo, Claudia comenzó a notar algo diferente en la forma en que David la miraba. Su amigo de la infancia siempre había sido alguien en quien confiaba plenamente, pero aquella tarde había algo en el ambiente que le hizo sentirse un poco incómoda, aunque no sabía exactamente por qué. «¿Recuerdas cuando solíamos venir aquí después de la escuela?», preguntó David, sonriendo. Claudia asintió riéndose suavemente. «Sí, claro. Pasábamos horas jugando y hablando de todo». «Me alegra ver que algunas cosas no cambian», dijo David, mirándola directamente a los ojos. Claudia sintió una ligera tensión en el aire, pero lo dejó pasar, pensando que solo era su imaginación. Sin embargo, no pudo evitar notar que el tono de la conversación se volvía más íntimo, como si David estuviera buscando algo más que una simple charla de amigos. Conforme la tarde avanzaba, Claudia empezó a sentirse cada vez más incómoda. David, quien siempre había sido amigable y cercano, comenzó a mostrarse más insinuante en sus comentarios. La forma en que la miraba y el tono de sus palabras la hicieron sentir que algo había cambiado entre ellos. «Siempre he admirado lo fuerte que eres, Claudia. Eduardo tiene mucha suerte de tenerte», dijo David, observándola con una mirada que antes no había notado. Claudia sonrió, pero su incomodidad creció. ¿Qué estaba buscando David con esos comentarios? Sabía que no había pasado nada inapropiado, pero la forma en que la conversación avanzaba la hacía sentir que estaban cruzando una línea que jamás había considerado. «Gracias, David, pero ¿estás bien? Te noto un poco diferente», dijo Claudia, intentando llevar la conversación de vuelta a un terreno más neutral. David la miró fijamente durante unos segundos antes de responder. «Solo estoy diciendo lo que pienso, Claudia. Te conozco desde hace muchos años, y no puedo evitar pensar que nunca te he dicho lo que realmente siento». Esas palabras la tomaron completamente por sorpresa. David, su amigo de la infancia, alguien que siempre había visto como un hermano, ahora le estaba insinuando algo mucho más profundo. Claudia se quedó en silencio, sin saber qué responder. «David, creo que estás confundido. Somos amigos desde siempre, y no creo que debamos complicar las cosas», dijo Claudia, intentando ser lo más clara posible. David sonrió, pero había algo en su sonrisa que la incomodó aún más. Lo sé, solo estoy hablando como amigos. Pero, ¿nunca te has preguntado cómo sería si las cosas fueran diferentes?», dijo él, acercándose un poco más. Claudia sintió que el corazón le latía más rápido. Sabía que debía poner fin a esa conversación de inmediato, pero una parte de ella estaba paralizada por la sorpresa y la confusión. La tensión en la sala era palpable. Claudia intentaba procesar lo que estaba sucediendo. David,
Su amigo de toda la vida ahora le estaba insinuando algo que jamás había imaginado. Mientras su mente luchaba por entender cómo habían llegado a este punto, David se inclinó un poco más hacia ella, rompiendo la distancia que siempre había existido entre ambos. «David, no podemos», murmuró Claudia, pero su voz carecía de la firmeza que esperaba. David se detuvo por un segundo, observándola con una mirada que mezclaba deseo y duda. Aunque Claudia sabía que esto no debía suceder, algo en su interior la hizo dudar por un instante. «No tiene que significar nada, Claudia. Solo un momento entre amigos», dijo David, su voz suave pero cargada de insinuaciones. Antes de que Claudia pudiera responder, David se inclinó hacia ella y la besó. El contacto fue inesperado y la dejó paralizada durante unos segundos. Su mente le decía que lo detuviera, que lo empujara lejos, pero su cuerpo parecía no reaccionar. Había algo en la intensidad del momento, en lo prohibido, que la confundía profundamente. Cuando finalmente se apartó, Claudia lo miró con los ojos muy abiertos, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. «Esto no está bien», dijo ella, su voz temblando. David la miró, su expresión seria. «Lo sé, pero no puedo evitarlo. Siempre he sentido algo por ti, Claudia». Claudia se levantó rápidamente del sofá, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que tenía que detener esto antes de que se saliera de control. «Tienes que irte, David. Esto no puede continuar», dijo ella con más firmeza. David se quedó sentado durante unos segundos, como si estuviera considerando sus opciones, pero finalmente se levantó. Claudia lo acompañó hasta la puerta, sintiendo que el peso de lo que había sucedido la abrumaba. «Lo siento, Claudia. No debí», dijo David, antes de salir de la casa. Cuando se fue, Claudia cerró la puerta y se apoyó en ella, sintiendo que todo su mundo acababa de cambiar en un solo instante. Sabía que lo que había sucedido no tendría vuelta atrás. Esa noche Claudia no pudo dormir. Su mente estaba en un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, la culpa por lo que había sucedido con David la consumía. ¿Cómo había permitido que su amigo la besara? Sabía que estaba casada, que tenía una vida con Eduardo, y que lo que había hecho era una traición a todo lo que siempre había valorado. Pero por otro lado, no podía negar que había sentido algo en ese beso. Algo que la había hecho dudar, que la había hecho sentir viva de una manera que no experimentaba desde hacía tiempo. Con Eduardo fuera de la ciudad, Claudia se sentía más sola que nunca. Su matrimonio era sólido, pero la rutina había empezado a desgastarlo con el paso de los años. Las largas horas de trabajo de su esposo, los compromisos sociales y las responsabilidades diarias habían dejado poco espacio para la intimidad y la pasión que alguna vez compartieron. Y ahora, después de lo que había pasado con David, Claudia se preguntaba si tal vez estaba buscando algo que había perdido en su vida con Eduardo. Durante los días que siguieron, David intentó contactarla varias veces. Mensajes, llamadas, incluso se presentó en su casa una vez más. Claudia lo ignoró al principio, intentando alejarse de la situación, pero su mente seguía volviendo al momento que habían compartido. La atracción prohibida que había surgido entre ellos era como una llama que no podía apagar. Finalmente, después de varios días de silencio, David le envió un mensaje que la hizo dudar de nuevo. «Claudia, lo siento por lo que pasó, pero no puedo dejar de pensar en ti. Necesitamos hablar, aclarar las cosas. No quiero perder tu amistad». Claudia leyó el mensaje varias veces antes de responder. Sabía que lo correcto sería seguir ignorándolo, cortar todo contacto y enfocarse en su matrimonio. Pero había algo en la manera en que David la hacía sentir, algo que despertaba un lado de ella que había estado dormido durante demasiado tiempo. Finalmente, respondió: «Hablemos, pero no aquí».
Claudia y David acordaron encontrarse en un café discreto, lejos de miradas conocidas. Claudia llegó primero, nerviosa y con el corazón latiendo rápido. Sabía que no debía estar allí, pero algo la había empujado a ir. Una parte de ella que no podía ignorar. Cuando David entró al café y la vio sentada, sonrió levemente, y en ese momento, Claudia sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. Se sentaron frente a frente, el ambiente tenso, pero ambos intentaron disimularlo con una conversación trivial al principio. Sin embargo, la tensión entre ellos era palpable, como una cuerda que estaba a punto de romperse. «Gracias por venir, Claudia. Sé que lo que pasó fue complicado», dijo David, buscando sus palabras cuidadosamente. «Pero no puedo dejar de pensar en ti. No puedo pretender que no pasó nada». Claudia lo miró, sintiendo un nudo en el estómago. Sabía que no debía estar escuchando eso, pero al mismo tiempo, una parte de ella no podía evitar sentirse halagada. «David, estamos jugando con fuego. Ambos lo sabemos. No podemos arruinar lo que tenemos con un error», respondió Claudia intentando sonar firme. David asintió, pero sus ojos la traicionaban. «Lo sé, pero ¿y si no es un error? ¿Y si esto es algo que debimos haber explorado hace mucho tiempo?» Claudia sintió cómo el peso de sus palabras la golpeaba. Estaba claro que David no veía lo sucedido como un simple desliz, y eso complicaba aún más la situación. Pero al mismo tiempo, había algo en su interior que no podía ignorar. Algo que la empujaba hacia él, a pesar de saber que estaba mal. El silencio entre ambos se prolongó por varios segundos, y cuando Claudia abrió la boca para responder, David se inclinó hacia ella. «Solo quiero que sepas que estaré aquí para ti, pase lo que pase», dijo él, su voz suave pero cargada de intención. Claudia sintió que el suelo bajo sus pies tambaleaba. Sabía que estaba caminando por una línea peligrosa, pero en ese momento no pudo encontrar la fuerza para detenerse. El segundo encuentro entre Claudia y David no resolvió nada. Más bien, empeoró la situación. Después de esa charla en el café, la tensión entre ambos solo creció, y Claudia no podía dejar de pensar en lo que había dicho David. Había algo en sus palabras que la desestabilizaba. ¿Y si realmente había algo más entre ellos que la simple amistad? Claudia sabía que estaba jugando con fuego, pero había algo en David que la hacía sentir viva de nuevo. Su matrimonio con Eduardo, aunque estable, carecía de la chispa que alguna vez había existido entre ellos. Las largas horas de trabajo, las obligaciones familiares y el desgaste natural de los años habían hecho que su relación se volviera predecible y monótona. Claudia amaba a Eduardo, pero la intensidad que sentía cuando estaba cerca de David era algo que no había experimentado en mucho tiempo. Pasaron algunos días antes de que David volviera a contactarla, y cuando lo hizo, Claudia ya sabía lo que iba a suceder. Había intentado convencerse de que lo correcto era alejarse, cortar todo contacto con David y enfocarse en su matrimonio, pero cada vez que pensaba en él, sentía una mezcla de emoción y deseo que la consumía. Una tarde, cuando Eduardo estaba trabajando hasta tarde, David apareció en su casa. No había sido una visita planeada, pero en el fondo, Claudia sabía que algo así iba a suceder tarde o temprano. ¿Puedo pasar?, preguntó David, sonriendo de manera cautelosa. Claudia lo miró durante unos segundos antes de dar un paso atrás y abrirle la puerta. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero en ese momento, la emoción del momento superaba cualquier sentimiento de culpa que pudiera tener. David entró y se sentó en el sofá, donde tantas veces habían compartido momentos de amistad. Pero esta vez, el ambiente era completamente diferente. El silencio entre ambos era denso, cargado de deseo no expresado, y Claudia sabía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo para siempre. «Sabes que no deberíamos hacer esto», murmuró Claudia sentándose a su lado, aunque no había convicción en sus palabras. David se inclinó hacia ella, sus ojos llenos de una intensidad que la desarmaba. «Lo sé,
Pero no puedo evitarlo. No puedo dejar de pensar en ti, Claudia. Lo que pasó entre nosotros no fue un error. Fue algo que siempre debió suceder. Antes de que pudiera responder, David se acercó aún más y la besó de nuevo. Esta vez, Claudia no lo detuvo. El beso fue intenso, lleno de deseo reprimido, y Claudia sintió cómo todo lo que había intentado reprimir durante las últimas semanas se liberaba de golpe. Sabía que lo que estaba haciendo era una traición a su esposo, pero en ese momento no pudo detenerse. El beso se volvió más profundo, y antes de que pudiera pensar en las consecuencias, Claudia se dejó llevar completamente por el momento. David la sostuvo con firmeza, y ambos se hundieron en el deseo que habían estado negando durante tanto tiempo. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad, pero la realidad comenzó a golpear a Claudia con fuerza. Había cruzado una línea que jamás pensó que cruzaría y ahora no sabía cómo seguir adelante. «David, esto no puede continuar», dijo finalmente, su voz temblando. David la miró, sin soltarla. «Pero lo quieres tanto como yo. No puedes negarlo». Claudia se apartó de él con el corazón acelerado y la mente confusa. Sabía que estaba jugando con algo demasiado peligroso, algo que podría destruir su vida. «Tienes que irte», dijo tratando de recuperar el control. Esto fue un error. David, aunque frustrado, asintió lentamente. Sabía que no podía forzarla, pero también sabía que lo que había comenzado entre ellos no terminaría tan fácilmente. «Está bien, me voy. Pero sabes que esto no ha terminado, Claudia. No podemos simplemente fingir que no pasó nada», dijo antes de levantarse y salir de la casa. Claudia lo observó irse, sintiendo cómo el peso de la culpa la aplastaba. Había cometido un error terrible y ahora debía enfrentarse a las consecuencias. Después de aquella tarde, Claudia se sumió en una espiral de culpa y confusión. Cada vez que pensaba en lo que había sucedido con David, sentía una mezcla de vergüenza y remordimiento que la consumía. Había traicionado a Eduardo, el hombre con quien había construido una vida, y ahora no sabía cómo vivir con esa culpa. Cada vez que Eduardo la miraba o le sonreía, Claudia sentía una punzada en el pecho, como si el peso de su traición fuera insoportable. Las siguientes semanas fueron difíciles. Aunque intentaba actuar con normalidad, Claudia sabía que algo había cambiado entre ella y Eduardo. La relación que alguna vez había sido sólida y basada en la confianza, ahora estaba llena de mentiras no dichas y secretos que la atormentaban. Cada vez que Eduardo intentaba acercarse a ella, Claudia se alejaba, temiendo que él pudiera notar que algo andaba mal. Por otro lado, David seguía insistiendo. Aunque Claudia había dejado claro que lo que había pasado entre ellos no debía repetirse, él no dejaba de llamarla y enviarle mensajes. Sabía que estaba jugando con fuego, pero había algo en David que la mantenía atrapada, algo que no podía ignorar. Una tarde, mientras Eduardo estaba trabajando, David apareció nuevamente en la casa de Claudia. Esta vez no era una visita casual. Él sabía que ella lo estaba evitando y estaba decidido a enfrentarse a ella. «Claudia, necesitamos hablar», dijo David en cuanto ella abrió la puerta. Claudia lo miró, con el corazón acelerado. Sabía que lo correcto sería decirle que se marchara, que no quería verlo más, pero una parte de ella aún no podía romper por completo el lazo que los unía. «David, esto tiene que terminar. No podemos seguir así», dijo ella, intentando sonar firme, pero sin poder ocultar del todo sus emociones. David dio un paso hacia ella, mirándola fijamente. «No puedo simplemente dejarte ir, Claudia. Sabes que hay algo entre nosotros, algo que no podemos ignorar». Claudia sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. Sabía que David tenía razón en parte. Había algo entre ellos, algo que iba más allá de la simple amistad. Pero también sabía que si seguía adelante con esto, destruiría todo lo que había construido con Eduardo. «No puedo traicionar a Eduardo así», murmuró Claudia, apartando la vista.
David la tomó de la mano, sus ojos llenos de determinación. Lo que tenemos no es una traición, es real, y sé que tú también lo sientes. Claudia, atrapada entre el deseo y la culpa, sabía que debía tomar una decisión. Seguir adelante con David significaba destruir su matrimonio, su vida tal como la conocía. Pero rechazarlo también la dejaba con un vacío que no podía explicar. Finalmente, soltó la mano de David y dio un paso atrás. «Esto tiene que terminar, David. Por favor, vete», dijo con la voz temblorosa. David la miró durante unos segundos antes de asentir lentamente. «Si eso es lo que quieres», murmuró, antes de girarse y salir de la casa. Cuando se fue, Claudia se derrumbó en el sofá, sintiendo cómo las lágrimas llenaban sus ojos. Había tomado una decisión, pero no sabía si era la correcta. Claudia intentó seguir adelante con su vida después de la partida de David, pero la culpa seguía siendo una presencia constante en su mente. Aunque había rechazado a David y había decidido cortar todo contacto con él, el vacío emocional que sentía no desaparecía. Sabía que había traicionado a Eduardo, incluso si él no lo sabía, y la carga de esa traición la consumía día tras día. Por otro lado, aunque había rechazado a David, no podía dejar de pensar en él. Había algo en la conexión que habían compartido que seguía atormentándola. ¿Había hecho lo correcto al alejarlo? Sabía que lo había hecho por su matrimonio, por su familia, pero eso no hacía que el dolor desapareciera. Cada vez que miraba a Eduardo, sentía una mezcla de amor y culpa que la destrozaba. Él no sospechaba nada. Seguía siendo el mismo hombre amoroso y atento que siempre había sido, y eso solo hacía que la culpa de Claudia fuera aún más insoportable. ¿Cómo podía seguir viviendo con un secreto tan grande? Un día, mientras estaba sola en la casa, Claudia decidió que necesitaba desahogarse de alguna manera. Sabía que no podía contarle a nadie lo que había sucedido, pero también sabía que no podía seguir guardando todo para sí misma. Tomó una libreta y comenzó a escribir todo lo que sentía, desde el deseo que había experimentado con David hasta la culpa que la consumía por haber traicionado a Eduardo. Escribir le dio a Claudia una cierta sensación de alivio, pero también la hizo enfrentar la realidad de lo que había hecho. Había cruzado una línea que nunca debió cruzar, y ahora tenía que vivir con las consecuencias. A medida que los días pasaban, Claudia se dio cuenta de que su relación con Eduardo estaba cambiando. Aunque intentaba actuar con normalidad, la distancia emocional entre ellos era cada vez más evidente. Eduardo, aunque no decía nada, comenzó a notar que algo andaba mal. Claudia lo evitaba, se mostraba distante, y aunque él intentaba acercarse, ella siempre encontraba una excusa para alejarse. Finalmente, una noche, mientras cenaban en silencio, Eduardo no pudo contenerse más. «Claudia, ¿qué está pasando? Te noto diferente, distante. ¿Es por mí?», preguntó, mirándola con preocupación. Claudia sintió que su corazón se detenía. Había llegado el momento que tanto temía. Sabía que Eduardo estaba empezando a sospechar, y aunque no sabía exactamente qué, podía sentir que algo no estaba bien. «No es por ti», respondió ella, intentando disimular el temblor en su voz. «Solo he estado distraída». Eduardo la observó en silencio, sin decir nada más, pero Claudia sabía que no estaba convencido. La verdad estaba empezando a salir a la superficie, y ahora debía enfrentar las consecuencias de sus actos. Después de la conversación incómoda con Eduardo, Claudia sabía que la situación se estaba volviendo insostenible. Aunque Eduardo no había presionado más, la tensión entre ellos era palpable. Claudia intentaba continuar con su vida diaria, pero la culpa y el miedo a ser descubierta la seguían donde quiera que fuera. Sabía que Eduardo no se quedaría en silencio para siempre, que eventualmente exigiría una explicación más clara. Cada vez que Eduardo intentaba acercarse a ella, Claudia lo evitaba, temiendo que cualquier palabra o gesto pudiera delatar lo que había hecho.
La distancia entre ellos era cada vez más grande, y Claudia sabía que su matrimonio estaba comenzando a resquebrajarse por su propia culpa. Pero no podía encontrar el valor para confesarle lo que había sucedido con David. ¿Cómo le diría a Eduardo que lo había traicionado de esa manera? Mientras tanto, David seguía presente en sus pensamientos. A pesar de haberlo rechazado, Claudia no podía evitar sentir un vacío cuando pensaba en él. Era como si, a pesar de todo, una parte de ella aún lo deseara, aún buscara esa conexión que había sentido con él. Pero sabía que no podía seguir permitiéndose esos pensamientos. Había tomado una decisión y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Un día, mientras Claudia estaba en la cocina preparando la cena, Eduardo entró y se quedó parado en silencio, mirándola. Había algo diferente en su expresión, algo más serio, más decidido. «Claudia, tenemos que hablar», dijo finalmente, rompiendo el silencio que los había envuelto durante días. Claudia sintió que el aire se volvía pesado a su alrededor. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano, pero eso no la hacía sentir menos aterrada. ¿Era este el momento en que todo se desmoronaría? «¿Qué pasa?», preguntó, tratando de sonar casual, aunque su voz temblaba ligeramente. Eduardo se acercó a la mesa y se sentó, mirándola fijamente. «Te he notado distante, diferente, y no puedo evitar sentir que me estás ocultando algo. Quiero que me digas la verdad, Claudia. ¿Qué está pasando entre nosotros?» Claudia sintió cómo su corazón latía con fuerza. Había llegado el momento que tanto temía. Sabía que si mentía, solo empeoraría la situación, pero decir la verdad significaba enfrentarse a la devastación de su matrimonio. Eduardo merecía saber la verdad, pero Claudia no estaba segura de poder soportar las consecuencias. Finalmente respiró hondo y tomó una decisión. «Eduardo, hay algo que necesitas saber», dijo con la voz temblorosa, sintiendo cómo la culpa la invadía. «No ha sido fácil para mí y no sé cómo decirlo, pero...» Eduardo la interrumpió antes de que pudiera continuar. «Claudia, solo dime la verdad. No importa lo que sea, necesito saberlo». Claudia sintió cómo las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. Sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría su vida para siempre, pero no podía seguir ocultando la verdad. «Hubo algo con David», murmuró, su voz apenas audible. «Pasó algo que no debió haber pasado». El silencio que siguió fue insoportable. Eduardo la miró fijamente, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Su expresión, antes preocupada, ahora reflejaba una mezcla de incredulidad y dolor. «¿David? ¿Qué estás diciendo, Claudia?», preguntó, su voz quebrándose. Claudia rompió a llorar, incapaz de contener más el peso de su culpa. Sabía que lo había perdido todo y ahora debía enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Lo siento tanto, Eduardo. Nunca debió pasar, pero pasó. No sé cómo explicarlo, no sé por qué lo hice», dijo con la voz ahogada por el llanto. Eduardo se levantó de la mesa, su rostro lleno de furia y desilusión. Caminó hacia la puerta sin mirarla directamente. «No puedo creer esto. No puedo creer que me hayas traicionado de esta manera», murmuró, antes de salir de la casa, dejando a Claudia sola, sumida en su propia miseria. Después de que Eduardo salió de la casa, Claudia se quedó sola, envuelta en el silencio y en la inmensidad de su arrepentimiento. Sabía que había destrozado su matrimonio. Aunque había confesado una parte de lo sucedido con David, no había contado toda la historia. No le había dicho a Eduardo sobre el beso, sobre el deseo que había sentido, ni sobre las veces que había dejado que la situación se prolongara. Solo había dado una versión superficial de lo sucedido, pero el daño ya estaba hecho. Los días siguientes fueron un tormento para Claudia. Eduardo no regresó esa noche ni las noches siguientes. No respondió a sus llamadas ni a sus mensajes. Claudia sabía que él
Necesitaba tiempo para procesar lo que había escuchado, pero temía que ya fuera demasiado tarde para salvar lo que tenían. Había traicionado su confianza de la peor manera posible y no sabía si alguna vez podría reparar el daño. Por otro lado, aunque David intentó contactarla varias veces, Claudia lo ignoró por completo. Sabía que cualquier interacción con él solo empeoraría las cosas. David ya no era una opción. Lo que había pasado entre ellos no tenía futuro, y Claudia lo había comprendido demasiado tarde. Pasó una semana antes de que Eduardo regresara a la casa. Claudia lo esperaba con ansiedad, sabiendo que la conversación que tendrían definiría el futuro de su matrimonio. Cuando Eduardo entró, su rostro era una mezcla de cansancio y tristeza. Ya no había rabia en su expresión, pero la frialdad que mostraba era aún más dolorosa para Claudia. «He estado pensando mucho en lo que me dijiste», comenzó Eduardo sin mirarla directamente. «Y, honestamente, no sé cómo podemos seguir adelante después de esto». Claudia sintió un nudo en el estómago. Sabía que sus palabras eran el principio del fin. Y, aunque había esperado ese momento, enfrentarlo era mucho más doloroso de lo que había imaginado. «Lo siento, Eduardo. No sé cómo explicarte lo arrepentida que estoy», dijo ella con la voz temblorosa. «No sé por qué lo hice. No sé en qué estaba pensando, pero te juro que nunca volvería a pasar». Eduardo asintió lentamente, pero su expresión seguía distante. Había algo roto entre ellos, algo que Claudia no sabía si podría reparar. «Claudia, te amo, o al menos te amaba. Pero esto», dijo haciendo una pausa, «lo que hiciste me ha destrozado. No puedo dejar de pensar en cómo pudiste traicionarme de esa manera con alguien en quien confiaba tanto. David era como un hermano para mí». Las palabras de Eduardo la golpearon como un puñetazo. Sabía que había traicionado a dos de las personas más importantes en su vida, y ahora estaba pagando el precio. «Si pudiera retroceder el tiempo, lo haría», dijo Claudia, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Nunca quise herirte de esta manera. Nunca quise que esto pasara». Eduardo la miró durante unos segundos antes de suspirar profundamente. «Lo sé, Claudia, pero no sé si puedo perdonarte. No sé si puedo seguir con esto», dijo, con la voz cargada de dolor. «Necesito tiempo para pensar en lo que quiero hacer, pero por ahora creo que lo mejor es que nos tomemos un tiempo separados». Claudia sintió que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Sabía que esa separación era el principio del fin, pero también sabía que no tenía derecho a pedirle más a Eduardo. Había traicionado su confianza y ahora tenía que enfrentarse a las consecuencias. «Está bien. Si es lo que necesitas, lo entiendo», respondió ella, su voz apenas un susurro. Eduardo asintió antes de recoger algunas de sus pertenencias y marcharse una vez más, dejando a Claudia sola en la casa que alguna vez compartieron como pareja. Con Eduardo fuera de la casa, Claudia se enfrentó a la realidad de su soledad. La separación la golpeó más fuerte de lo que había anticipado. Cada rincón de la casa le recordaba los momentos que había compartido con Eduardo, los buenos tiempos y también aquellos pequeños gestos cotidianos que ahora parecían tan distantes. Claudia intentó concentrarse en su trabajo y en las actividades diarias para distraerse, pero la culpa y el dolor eran una constante en su mente. Había arruinado lo más importante en su vida y ahora estaba pagando el precio. Las noches eran especialmente difíciles. Claudia se encontraba sola en la cama que alguna vez compartió con Eduardo, y cada vez que cerraba los ojos, la imagen de su traición la atormentaba. David, aunque había intentado contactarla varias veces, finalmente había dejado de insistir. Claudia no sabía si sentirse aliviada o más devastada por su ausencia. Sabía que lo correcto era dejarlo ir, pero había algo en su interior que seguía sintiendo ese vacío. No era solo por David, sino por la vida que había perdido, por las decisiones que la habían llevado a este punto. A medida que los días pasaban, Claudia comenzó a preguntarse si Eduardo regresaría alguna vez. Sabía que la separación temporal
Era su última oportunidad, pero no estaba segura de que pudiera recuperarlo. ¿Podría alguna vez perdonarla por lo que había hecho? Una tarde, mientras caminaba por el parque cerca de su casa, Claudia se encontró reflexionando sobre su vida, sobre las decisiones que había tomado y sobre lo que realmente quería para su futuro. Sabía que debía enfrentarse a su propio dolor, a su propia culpa, y que solo entonces podría comenzar a sanar, con o sin Eduardo. Los días de Claudia continuaron con una sensación de vacío insoportable. Eduardo no había vuelto, y cada día sin él era una herida que no dejaba de sangrar. Claudia había intentado escribirle, llamarlo, buscar algún tipo de contacto, pero Eduardo no había respondido. Su silencio la desgarraba, y en ese silencio, Claudia no podía evitar caer más y más en un abismo de arrepentimiento. En su mente, revivía una y otra vez los momentos con David, las decisiones que la habían llevado a traicionar a Eduardo y cómo había permitido que algo tan prohibido destruyera todo lo que había construido. Había pensado que podía controlar la situación, que el deseo pasajero desaparecería, pero había subestimado el poder de sus emociones y lo vulnerables que eran sus propias barreras. Un día, mientras Claudia organizaba la casa, encontró una vieja foto de ella y Eduardo en su luna de miel. La imagen la hizo detenerse en seco. Recordó los inicios de su relación, cuando todo era nuevo, lleno de promesas y amor. Mirar esa foto fue como revivir aquellos momentos felices, y de pronto, el peso de lo que había perdido se volvió insoportable. Había dejado ir a alguien que la amaba incondicionalmente y ahora estaba pagando el precio por su error. Decidió que debía intentar hablar con Eduardo una vez más, esta vez sin pedirle nada, solo para disculparse de manera sincera, para hacerle saber lo arrepentida que estaba. Claudia sabía que, aunque no podía cambiar el pasado, al menos debía enfrentar las consecuencias con honestidad. Escribió un mensaje largo, explicando lo que sentía, sin excusas ni justificaciones. Era un mensaje lleno de dolor, pero también de aceptación. Aceptaba que lo había arruinado todo, y aunque no esperaba que él la perdonara, necesitaba que supiera cuánto lo lamentaba. Eduardo, sé que no quieres hablar conmigo, y lo entiendo. No merezco que me escuches después de todo lo que hice, pero solo quiero que sepas que lo lamento profundamente. Me he pasado los últimos días pensando en nosotros, en todo lo que construimos y en lo que destruí. Cometí un error terrible y sé que he perdido tu confianza, tu amor y tu respeto. No te pido que me perdones, porque no lo merezco, pero quería que supieras que, si pudiera volver atrás, lo haría en un segundo. Lo siento con todo mi corazón. Claudia envió el mensaje, sabiendo que probablemente no obtendría respuesta, pero al menos había expresado lo que sentía. Había dicho todo lo que tenía en su corazón, y ahora no le quedaba más que esperar en la incertidumbre. Pasaron varios días después de que Claudia envió el mensaje a Eduardo, y aunque no había recibido respuesta, una pequeña parte de ella seguía esperando que él eventualmente la contactara. Había aceptado que lo más probable era que Eduardo no volviera, pero la esperanza era algo que no podía simplemente apagar. Una tarde, mientras Claudia estaba en la sala leyendo un libro para distraerse, escuchó el timbre de la puerta. Su corazón dio un vuelco. No esperaba a nadie. Se levantó rápidamente con una mezcla de nerviosismo y curiosidad, y cuando abrió la puerta, se encontró con la persona que menos esperaba. Era Eduardo. Claudia lo miró sorprendida, sin saber qué decir. Eduardo tenía una expresión seria, pero no había rabia en su mirada. Había algo diferente, una calma, que la descolocaba. Claudia dio un paso atrás, invitándolo a pasar, aunque no sabía qué esperar de la visita. «Gracias por abrirme la puerta», dijo Eduardo,
entrando lentamente y sentándose en el sofá. He estado pensando mucho en lo que me dijiste y en el mensaje que me enviaste. Claudia sintió que el corazón le latía con fuerza. No sabía si Eduardo había venido para terminar definitivamente o para darle alguna esperanza. «Eduardo, no esperaba verte aquí», murmuró Claudia, con la voz temblorosa. «Gracias por venir». Eduardo la miró con los ojos llenos de una mezcla de dolor y resignación. «He estado luchando con todo esto, Claudia. No sabes lo difícil que ha sido para mí. Y sé que ha sido difícil para ti también. Te amaba, te amo, pero no sé si alguna vez podré olvidar lo que pasó. Lo que hiciste me ha roto por dentro». Claudia sintió cómo las lágrimas llenaban sus ojos. Sabía que Eduardo estaba herido de una manera que tal vez nunca podría reparar, pero solo el hecho de que estuviera allí, dispuesto a hablar, le daba una pequeña esperanza. «Lo sé, Eduardo. No espero que me perdones. Solo quería que supieras lo arrepentida que estoy. Te traicioné, y no puedo hacer nada para cambiar eso», dijo Claudia, su voz rota por el dolor. Hubo un largo silencio entre ellos. Eduardo parecía estar midiendo sus palabras, y Claudia sabía que lo que él dijera a continuación marcaría el rumbo de su futuro. «Claudia, quiero ser honesto contigo. No sé si podremos salvar lo que teníamos. El dolor de la traición es algo que no se cura de la noche a la mañana, y no puedo prometerte que todo será como antes. Pero tampoco estoy listo para rendirme por completo», dijo Eduardo finalmente, con una voz que mostraba la lucha interna que estaba viviendo. Las palabras de Eduardo sorprendieron a Claudia. No estaba seguro de perdonarla, pero tampoco estaba listo para dejarla ir completamente. Eso, en sí mismo, era más de lo que ella esperaba. «Eduardo, lo que sea que decidas, lo aceptaré. Solo quiero que sepas que haré todo lo posible para enmendar lo que hice. Sé que no será fácil, pero no quiero perderte». «No quiero que esto sea el final», respondió Claudia, con lágrimas en los ojos. Eduardo asintió lentamente, aunque su mirada seguía siendo distante. «Vamos a tomarnos un tiempo para ver qué pasa. No estoy listo para volver como si nada hubiera pasado, pero tampoco quiero que esto termine sin haberlo intentado», dijo Eduardo. Claudia sintió una mezcla de alivio y dolor. Sabía que las cosas no estaban resueltas, pero el simple hecho de que Eduardo estuviera dispuesto a intentarlo le daba esperanza. Era un comienzo, aunque frágil, y eso era más de lo que ella había soñado. Después de la conversación con Eduardo, Claudia sintió que, aunque el camino sería largo, había una pequeña posibilidad de salvar su matrimonio. No había ninguna garantía de éxito, pero Eduardo estaba dispuesto a no cerrarse por completo. Y eso ya era un gran paso. Sabía que sería un proceso lento, lleno de altibajos, pero Claudia estaba decidida a hacer todo lo posible para reparar el daño que había causado. Los primeros días después de la visita de Eduardo fueron tensos. Aunque él no había vuelto a la casa, habían acordado verse de vez en cuando para hablar y tratar de entender lo que querían para el futuro. Ambos sabían que la confianza rota no se reconstruía de un día para otro, pero también sabían que no podían seguir evitándose si querían avanzar. En uno de sus primeros encuentros, se encontraron en el parque donde solían caminar juntos los fines de semana. El ambiente entre ellos era incómodo, pero Eduardo fue el primero en romper el silencio. «He estado pensando en lo que significa realmente perdonar, Claudia. Y no te voy a mentir, no sé si soy capaz de hacerlo por completo, pero también sé que te amo, y eso es lo que me tiene aquí», dijo con sinceridad en su voz. Claudia lo escuchó atentamente, sabiendo que cualquier palabra mal dicha podría arruinar lo que habían comenzado a reconstruir. «Eduardo, no te estoy pidiendo que me perdones de inmediato. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero solo quiero que sepas que estoy aquí, dispuesta a hacer lo que sea necesario para sanar las heridas. Sé que nunca podremos ser como antes, pero tal vez podamos construir algo nuevo, algo más fuerte», respondió ella, con una mezcla de esperanza y miedo. Eduardo asintió.
pero aún había una sombra de duda en su mirada. Sabía que Claudia estaba dispuesta a hacer el esfuerzo, pero él seguía lidiando con sus propios demonios. Cada vez que pensaba en lo que había sucedido con David, sentía una punzada de traición, pero al mismo tiempo sabía que no podía dejar que esa traición definiera todo su futuro. Vamos a intentarlo, pero quiero que sepas que esto no será fácil para ninguno de los dos. Necesito tiempo, Claudia. Necesito aprender a confiar de nuevo en ti, y no sé cuánto tiempo me tomará eso, dijo Eduardo con sinceridad. Claudia lo miró con lágrimas en los ojos, agradecida por la oportunidad de intentarlo, pero también consciente de lo frágil que era esa oportunidad. Te prometo que haré lo que sea necesario para demostrarte que puedes confiar en mí de nuevo. No te fallaré otra vez, Eduardo. Lo siento tanto, respondió ella, su voz cargada de emoción. Eduardo la miró por un momento antes de acercarse y tomar su mano. Era un gesto pequeño, pero significaba mucho. Sabían que el camino sería largo, lleno de obstáculos, pero también sabían que ambos estaban dispuestos a caminarlo juntos. Los siguientes días fueron una montaña rusa de emociones para Claudia y Eduardo. Aunque ambos habían decidido intentar salvar su matrimonio, la fragilidad de su relación era palpable. Cada conversación, cada gesto, estaba lleno de precaución, como si ambos estuvieran caminando sobre una fina capa de hielo que podía romperse en cualquier momento. Claudia se esforzaba por mostrarse presente, por recuperar la confianza de Eduardo, pero sabía que esto no dependía solo de sus acciones, sino también del tiempo. El tiempo para sanar, el tiempo para que Eduardo pudiera ver más allá de la traición y comenzar a reconstruir lo que habían perdido. Sin embargo, a veces la ansiedad se apoderaba de ella. Temía que Eduardo cambiara de opinión en cualquier momento y decidiera que no podía seguir adelante con ella. Uno de los momentos más difíciles llegó cuando, durante una cena que compartían en casa, Eduardo mencionó el nombre de David por primera vez desde que todo había salido a la luz. «No puedo evitar pensar en él», dijo Eduardo con la mirada fija en su plato. «David era mi amigo, alguien en quien confiaba. Nunca imaginé que sería capaz de algo así». Claudia sintió una punzada en el pecho. Sabía que el tema de David era inevitable, pero escuchar su nombre de los labios de Eduardo la llenaba de dolor y vergüenza. «Lo sé, Eduardo. No hay excusa para lo que pasó. David también me decepcionó profundamente. No solo te traicioné a ti, también traicioné la amistad que tenía con él. Nunca pensé que llegaría a algo así, y te juro que lo lamento cada día», respondió Claudia, con la voz baja. Eduardo la miró con los ojos llenos de una mezcla de tristeza y furia contenida. Aunque ya no mostraba la rabia inicial, el dolor seguía ahí, y Claudia podía verlo claramente. «Quiero creer en ti, Claudia, pero es difícil. ¿Cómo puedo confiar en ti cuando me has ocultado algo así por tanto tiempo?», preguntó Eduardo, su voz temblando ligeramente. Claudia sintió cómo las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. Sabía que Eduardo tenía razón. Había mantenido el secreto de lo sucedido con David durante semanas, incluso meses, y eso solo había empeorado la situación. «Lo entiendo. No puedo pedirte que confíes en mí de inmediato. Solo puedo demostrarte, con el tiempo, que estoy comprometida a reparar lo que rompí», dijo Claudia, con un nudo en la garganta. Eduardo asintió lentamente. Sabía que la confianza no se restauraría de la noche a la mañana, pero también sabía que estaba dispuesto a darle a Claudia una oportunidad para demostrar que podía ser la mujer que alguna vez había sido para él. Sin embargo, esa reconciliación no solo dependía de las promesas de Claudia, sino también de la voluntad de Eduardo de enfrentar su propio dolor. Con el paso de las semanas, Claudia y Eduardo comenzaron a recuperar una rutina juntos, aunque esa rutina estaba lejos de parecerse a la vida que habían tenido antes. Los días seguían siendo tensos,
llenos de momentos de silencio incómodo, donde ambos luchaban por encontrar las palabras adecuadas. Sin embargo, poco a poco, empezaron a hablar más, a compartir más. Una tarde, decidieron salir a caminar por el parque. Era un pequeño intento de regresar a las cosas simples que solían hacer juntos antes de que todo se complicara. El parque estaba lleno de familias, parejas y personas disfrutando del buen tiempo. El ambiente era relajado, pero Claudia no podía evitar sentirse ansiosa. Sabía que Eduardo seguía luchando internamente con todo lo que había sucedido. Mientras caminaban en silencio, Eduardo de repente se detuvo y se giró hacia ella. A veces me pregunto si podré perdonarte por completo. Hay días en los que siento que sí, que podemos superarlo. Pero luego, hay otros días en los que el recuerdo de lo que pasó me golpea con tanta fuerza que me siento incapaz de seguir adelante, dijo su voz tranquila, pero cargada de sinceridad. Claudia lo miró, sabiendo que esas palabras venían del lugar más profundo de su dolor. Eduardo estaba siendo honesto, y eso era lo que más valoraba en ese momento, aunque sus palabras fueran difíciles de escuchar. No espero que sea fácil para ti, Eduardo. Sé que lo que hice fue imperdonable para muchos, y no puedo evitar sentirme culpable cada vez que te veo luchar con esto. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, estaré aquí, para apoyarte en cada paso, respondió ella, tomando su mano con suavidad. Eduardo asintió, aunque seguía habiendo una sombra de duda en sus ojos. Ambos continuaron caminando en silencio, y aunque las palabras que compartieron no resolvieron todo, fueron un paso más hacia la sanación. Sabían que el camino sería largo, pero lo importante era que estaban dispuestos a recorrerlo juntos, por difícil que fuera. Con el tiempo, Claudia comenzó a notar pequeños cambios en su relación. Eduardo empezó a mostrarse más abierto, más dispuesto a compartir sus emociones, y aunque había momentos de retroceso, también había momentos de esperanza. La confianza seguía rota, pero ambos estaban comprometidos a reconstruirla, paso a paso. Pasaron varios meses desde que Claudia y Eduardo decidieron intentar salvar su matrimonio. El proceso había sido largo, lleno de momentos difíciles, pero poco a poco, la esperanza comenzó a renacer entre ellos. Aunque la relación seguía siendo frágil, ambos sabían que habían recorrido un largo camino desde el día en que Claudia confesó lo sucedido con David. Había días en los que la herida seguía abierta, donde el dolor de la traición regresaba y ambos se encontraban lidiando con sus propios fantasmas. Pero también había días en los que las cosas parecían mejorar, donde el amor que compartían volvía a asomarse entre las grietas de su relación. Un día, mientras cenaban juntos, Eduardo se detuvo un momento y miró a Claudia con una expresión que ella no había visto en mucho tiempo. «He estado pensando mucho en todo lo que hemos pasado», comenzó a decir con una leve sonrisa. «Y aunque ha sido difícil, quiero que sepas que estoy empezando a ver la luz al final del túnel. Sé que nunca olvidaremos lo que pasó, pero creo que podemos superarlo, Claudia. Creo que podemos ser más fuertes después de todo esto». Claudia sintió una oleada de emoción al escuchar esas palabras. Habían pasado meses de incertidumbre, de dudas y dolor, pero escuchar a Eduardo decir que veía una posibilidad de reconstruir lo que tenían le devolvía la esperanza que creía haber perdido. «Gracias, Eduardo. No sabes cuánto significa para mí que pienses eso. Haré todo lo que esté en mi poder para demostrarte que podemos salir adelante», respondió ella, con una sonrisa genuina. Ambos compartieron ese momento en silencio, con la comprensión de que, aunque el camino no había sido fácil, estaban dispuestos a seguir adelante juntos. El amor que alguna vez compartieron no había desaparecido por completo. Tal vez no volverían a ser los mismos de antes, pero ambos sabían que podían construir algo nuevo, algo más fuerte, basado en la honestidad y el compromiso. Con el tiempo, Claudia y Eduardo lograron restaurar algo de lo que habían perdido,
El camino no fue perfecto y siempre quedaría la sombra de lo sucedido con David, pero ambos aprendieron que el verdadero amor no se trata solo de los buenos momentos, sino de cómo se enfrentan juntos las dificultades. La reconciliación no significaba olvidar, sino aprender a vivir con las cicatrices y seguir adelante. Al final, Claudia y Eduardo descubrieron que el perdón no era un destino, sino un viaje continuo, y aunque sabían que el futuro seguiría presentando desafíos, estaban más que dispuestos a enfrentarlos juntos.